Ahora retornamos con el doctor Juan Lucena, que nos va a compartir el programa denominado Ecosistema Colombiano de Ingeniería Humanitaria, siendo este un programa para conformar una red de colaboración y cooperación con el fin de llevar a cabo la ingeniería humanitaria como propuesta formativa de una acción social, pedagógica y metodológica en Colombia, lo cual permite conectar con todos los actores, academia y sociedad civil. Bueno, muchas gracias. Muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cómo empezar en nuestros propios países? Entonces, yo quiero compartir con ustedes un ejemplo de cómo empezamos a construir el ecosistema de ingeniería humanitaria en Colombia y espero que los métodos, los hallazgos, las estrategias que voy a compartir aquí con ustedes sirvan de incentivos para empezar a construir un ecosistema en sus respectivos países. Desde luego entendiendo que cada país tiene una relación, una historia, una cultura diferente. Entonces, basado en eso, les cuento aquí que en el caso de Colombia tiene una historia muy compleja con el desarrollo y quiero hacer una invitación a que ustedes empiecen a pensar cuál es la historia que tiene cada uno de sus países con esta idea de desarrollo. Les pongo estas fotos aquí porque son muy dicientes. Los estudiosos de la historia del desarrollo internacional le apuntan a el segundo mandato del presidente Truman en 1949, ¿sí? Desde los escalones del Capitolio, cuando tomaba posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos, fue el primer presidente que usó el término subdesarrollo y dividió el mundo entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. Y puso al mundo desarrollado por encima y la ciencia y la tecnología que va a ir al mundo subdesarrollado a solucionarles todos sus problemas, principalmente el problema de la pobreza. Fue en ese momento, 1949. 6 meses después de ese momento, llegó la primera misión del Banco Mundial a Bogotá, Colombia, con la misma promesa. Vamos a llegar aquí con las herramientas del desarrollo internacional a solucionar el problema más grande que tiene Colombia, la pobreza. Eso fue hace 75 años, ¿sí? Durante los años 60, como lo muestra esa foto del presidente John F. Kennedy, cuando aterrizó en Colombia, y en su nombre se creó la ciudad Kennedy. Los que han estado en Bogotá conocen que hay una ciudad dentro de una ciudad, entonces Ciudad Kennedy queda dentro de Bogotá. Y llegó con la misma promesa. Vamos a crear aquí una ciudad moderna, muy bien racionalizada, construida en concreto, con calles eficientes, donde la gente pueda moverse de sus viviendas a sus trabajos, y vamos a acabar con la pobreza. 75 años después, esa promesa del desarrollo internacional no solamente no se materializó, sino la pobreza en Colombia, ahora el tercer país más desigual del mundo, ha incrementado, ¿sí? Entonces, en Colombia tenemos una relación muy compleja con el desarrollo internacional y con las promesas que nunca se cumplieron. Y como ustedes se han enterado, ahora en la administración Trump, y sobre todo la última legislación que de pronto la va a firmar esta semana, ¿sí? En donde va a quitar toda la financiación para la ayuda externa humanitaria, la ayuda externa del desarrollo. Se acabó la Agencia Internacional para el Desarrollo Internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Después de 75 años de adicción al desarrollo, el cual ha traído bienestar para algunos sectores, pero no para todos, ¿qué responsabilidad tenemos los ingenieros en esta cuestión? Les muestro aquí esta foto que refleja la paradoja del desarrollo, ¿sí? Esto es básicamente una foto muy diciente, porque en el trasfondo de esta foto se muestran las fuentes de energía
de los cuales muchos de nosotros nos beneficiamos. Sin esas fuentes de energía no podríamos estar aquí con aire acondicionado, con estas luces, con estos proyectores, tomando café calientico allá afuera, no podríamos estar, ¿sí? Entonces, somos nosotros los grupos que hemos beneficiado de esas fuentes de energía. Pero como lo muestra el grupo de personas al frente de la foto, ese grupo de gente nunca se ha beneficiado de esas fuentes de energía. Tanto así que les tocó salir a conseguir leña, probablemente para calentar su chocita, para hacer una comida, ¿sí? Entonces, es aquí en donde quiero hacer el llamado de cuál es el rol de los ingenieros. Desde luego, los ingenieros tenemos todo que ver con los sistemas que se ven al trasfondo, que han beneficiado a ciertos grupos sociales, pero no a todos. Y quiero hacer un llamado a los ingenieros humanitarios de que empecemos a pensar en las personas que históricamente no se han beneficiado de la ingeniería. Más recientemente, la idea del proyecto de desarrollo internacional, en una de sus formas más recientes, que son los objetivos del desarrollo sostenible, como lo muestran estas historias, ¿sí? Esos objetivos no se van a realizar. Ya hasta las mismas Naciones Unidas dijeron que para el 2030 los objetivos del desarrollo sostenible no se van a realizar. El mismo Bill Gates, ahí en esa entrevista que le hicieron en el New York Times, siendo uno de los más humanitarios, ricos humanitarios, con su fundación de la Fundación Gates, ya reconoció de que no estamos ni siquiera cerquita de cumplir esos objetivos. Entonces, tenemos que repensar unas nuevas formas de desarrollo, sobre todo locales, ¿sí? Que no vengan impuestas de países como los Estados Unidos o de los países escandinavos o de la Unión Europea, sino repensar esos conceptos, métodos y prácticas de desarrollo que se ajusten a nuestras realidades sociales. Esta diapositiva muestra cómo el desarrollo internacional, por ejemplo, en Colombia, una población de 51 millones, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, la cantidad de personas que carecen de los servicios básicos más esenciales, como por ejemplo la seguridad alimenticia, agua potable, energía eléctrica, ¿sí? Servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Es muy diciente, como vuelvo y repito, que después de 75 años de una promesa fallida, todavía todos estos millones de personas carezcan de esos servicios básicos elementales, ¿sí? Es aquí en donde le tenemos que hacer la apuesta a la ingeniería humanitaria, y desde luego esto va a adoptar un carácter diferente en cada país. Ahora, Colombia es un país de contradicciones, ¿sí? Porque a pesar de ser el tercer país más desigual del mundo, el primero en Latinoamérica, más que México, más que Brasil, ¿sí? Es un país, uno de los más biodiversos del mundo, con una riqueza natural increíble, ¿sí? Y ciudades como Medellín, en donde yo hago mucho trabajo de ingeniería humanitaria, está catalogada como una de las más innovadoras del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar dentro de esas contradicciones que tiene cada país? Esta fotico se las comparto porque es muy diciente. Esta la encontré en el campus de la Universidad de Antioquia, en donde los mismos estudiantes querían como mostrar las posibilidades y el potencial que tienen ellos y cómo se ven ellos, ¿no? Sobre todo la última frase que ven ahí en la foto, un talador de injusticias, ¿sí? Entonces ya se ven al ingeniero como alguien que puede llegar a contrarrestar las injusticias sociales y que puede trabajar por la justicia social. Entonces, ¿qué tenemos
tenemos una promesa fallida del desarrollo internacional, tenemos un potencial dentro de nuestras ciudades, en nuestros recursos naturales y un deseo, como lo muestra esta foto, latente en nuestros estudiantes de ingeniería. Entonces, este es el contexto para empezar a compartir con ustedes cómo fue que empezamos a crear el ecosistema. Quiero hacer aquí un énfasis en que la unidad del desarrollo es la organización, no el proyecto. Muchos de nosotros pensamos en proyectos, pero los proyectos van y vienen, los proyectos comienzan y terminan. La mayoría de los proyectos fallan, ¿sí? Por falta de sostenibilidad financiera, por cuestiones legales, porque las comunidades no los aceptan, etcétera, etcétera. Entonces hay que apuntarle, y esto lo quiero poner muy en claro, a la creación de un ecosistema, de una organización, no solamente de proyectos. Desde luego hay que empezar por algo, ¿no? Pero hay que empezar por algo pensando en cómo crear un ecosistema. Desde luego aquí quiero hacer énfasis que la unidad del desarrollo de la organización, pero es un desarrollo no pensado a través de los modelos y prácticas tradicionales que ya están mandados a recoger, ¿sí? Sino un desarrollo motivado y dirigido por las necesidades y los actores locales de cada país. Entonces, estamos pensando en Ingeniería Humanitaria Colombia y espero que muy prontamente podamos reunirnos y empezar a pensar en los ecosistemas en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Ecuador, etcétera, etcétera, como articuladores entre todos estos diferentes actores que tienen recursos, experiencias, potencial humano, intelectual, práctico, en los diferentes aspectos que llevan al desarrollo comunitario, ¿sí? En mi caso especial, yo tuve el privilegio de hacer un sabático académico el año pasado en Colombia, en donde empecé a articular y a conectar estas redes académicas profesionales y estos actores, como los ven aquí. Y aquí en esta diapositiva hay de todo tipo de organizaciones, desde universidades públicas y privadas, organizaciones estudiantiles como Ingenieros Sin Fronteras Colombia, hay asociaciones, por ejemplo, de recicladores de oficio, recicladores de la calle. Yo trabajo mucho con este sector, empoderando a las personas que viven en la calle, sobre todo ahora un fenómeno que tenemos en toda Latinoamérica, que es la migración de nuestros compatriotas, colegas, amigos venezolanos, que llegan a ciudades como Medellín buscando trabajo, y por razones obvias pues les toca empezar a reciclar los desechos de basura, ¿no? Y llevando estas conexiones a relaciones, por ejemplo, como la que hemos establecido con LACSEI, que nos ha permitido abrir este espacio y este foro para tener estas conversaciones. Entonces, esto es algo que hay que empezar a pensar en cada ecosistema de cada país. Una cosa que me benefició a mí fue la brecha que abrieron mis estudiantes en Colombia, incluyendo a Mateo, como ya oyeron en su presentación, y otros estudiantes como uno que mencionó Mateo, Sofía Schlesak, una argentina, que gracias a su trabajo con recicladores de desechos eléctricos y electrónicos en Buenos Aires, ella trajo su trabajo a Bogotá, Colombia, y empezamos a trabajar con recicladores en Bogotá. La estudiante Jamie Starr, que también mencionó Mateo, la cual hizo su tesis de grado en creando unos talleres para mujeres en el sector del reciclaje de desechos de construcción y demolición. Casey Gibson, que también está ahí, la que está con la máscara hablando en un podio y la que está ahí sentada en una entrevista en televisión. Ella hizo un trabajo muy, muy bonito, comunitario, en las comunidades que son a la misma vez mineras y cafeteras en Colombia.
Entonces yo tengo que reconocer que estos estudiantes abrieron para mí unas brechas para yo llegar a mi sabático y poder tener una efectividad mucho mayor. Uno de mis métodos fue generar interés en diferentes sitios, en diferentes universidades, ajustándome al contexto institucional. Entonces me invitaron a dar charlas, muchas veces dentro de los cursos de ingeniería, muchas veces en eventos extracurriculares, muchas veces enfocadas a los estudiantes y a sus semilleros o a sus capítulos estudiantiles en sus diferentes organizaciones. Ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo hacemos para tener personas así como Juan que vengan a nuestros países? Hay un mecanismo que todavía espero que lo podamos usar, como lo muestra esta diapositiva. Esta es una colega que piensa irse a Colombia, y como esto podemos pensar conjuntamente cómo podemos usar, por ejemplo, el programa Fulbright para llevar personas de Estados Unidos o de otros países a que vengan a sus países. En este caso, la profe Stephanie Clausen va a ir a Colombia a integrar el pensamiento sociotécnico dentro de los cursos de circuitos en varios departamentos de ingeniería eléctrica. Entonces, esta es una estrategia que podemos empezar a pensar juntos para empezar a influenciar el currículum. Otra cosa que hicimos en Colombia fue el mapeo de los diferentes actores. Aquí hicimos 2 eventos virtuales con varios actores y grupos de interés alrededor del país. Gracias a la ayuda de la doctora Sandra, pudimos empezar a mapear esto utilizando una metodología de mapeo de innovación social de la Universidad Minuto de Dios, y gracias a esto empezamos a identificar cuáles eran los actores académicos del sector público, del sector privado, las ONGs, las comunidades, los diferentes aliados internacionales que empiezan a conformar este ecosistema de ingeniería humanitaria Colombia. Entonces, estas experiencias están plasmadas, están escritas. Hay un reporte sobre este mapeo que desde luego podemos compartir cómo se hace y cómo lo podrían llegar a ustedes a hacer en los diferentes, en sus respectivos países. ¿Cuáles fueron los hallazgos de todos estos métodos, de toda esta creación de redes, de todas estas participaciones y todas esas charlas? Entonces, en Colombia, y yo me atrevería a decir que en muchos países de Latinoamérica se podría esperar encontrar cosas similares, ¿sí? El dominio de las ideologías, esta es de las cosas que más se interponen en esto que llamamos el poder lograr la ingeniería humanitaria. En particular, tres de ellas. La ideología del desarrollismo, de la cual ya he hablado un poco, ¿sí? El paternalismo de Estado, en donde muchos de nosotros esperamos que el Estado nos dé las soluciones de las cosas que queremos. Y en muchos de nuestros países, ciertamente en Colombia, el Estado está en bancarrota, el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, y seguimos esperando que nos solucionen los problemas. Y yo me pregunto, ¿pero cómo? Si no tienen dinero, ¿sí? Si no tienen funcionarios eficientes, la mayoría de los funcionarios son corruptos, entonces, ¿cómo nos van a solucionar esos problemas? ¿Sí? La ideología del desarrollismo, como está ahí demostrada, en ese reporte verde, es muy interesante. Encontré en varias universidades, en los cursos de manejo de proyectos de ingeniería, usan la metodología del marco lógico, ¿sí? Y los estudiantes ni los profesores sabían que esa es una metodología que se creó en Estados Unidos dentro del proyecto de desarrollo internacional,
la creó la Agencia Internacional del Desarrollo en 1969, con unos supuestos de que esa metodología es para ir a arreglarles los problemas a los países subdesarrollados, ¿sí? Entonces es una metodología que todavía está metida dentro del currículum, pero que no se ha criticado y no se ha pensado cuáles son los supuestos que vienen desde las agencias de desarrollo internacional de Estados Unidos a imponernos cosas en los países nuestros, ¿no? Y tal vez la más importante es la metodología la ideología que llamo de politización, que está representada por esa grafiquita azul, en donde todavía pensamos que el mundo está dividido entre lo técnico y lo social, ¿sí? Y nosotros los ingenieros, pues nos sentimos los reyes y las reinas del mundo técnico y por lo general tenemos a devaluar lo social, ¿sí? Lo miramos como que es por añadidura, eso es lo que les incumbe a los de trabajo social, a los de comunicación, a los de antropología, ¿sí? Y entonces no solamente dividimos el mundo entre lo técnico y lo social, sino que creamos una jerarquía de valores en donde le damos más peso a lo técnico. La otra cosa que encontré es las diferencias institucionales y regionales. Y esto quiero que pongamos mucha atención porque en los diferentes países esto se va a manifestar de formas diferentes. En el caso colombiano, me di cuenta que las instituciones son muy diferentes. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más grande de Colombia, es una universidad pública, ¿sí? Que tiene una relación con el Estado muy directa, la diferencia entre esa universidad y una universidad como la Universidad de los Andes, que es una universidad privada, ¿sí? Entonces, los comienzos de ingeniería humanitaria se manifiestan en una universidad diferente y muy diferente en la otra. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, gracias al trabajo que hizo Mateo, Mateo se pasó para acá, allí surgió el semillero de ingeniería humanitaria, ¿sí? Mientras que en la Universidad de los Andes se creó la organización y un capítulo de Ingenieros Sin Frontera Colombia. En otras universidades, como la Universidad del Valle, ya existía un curso de tecnología y sociedad, que es una cátedra que tienen que tomar los ingenieros, lo cual es muy bueno porque esa opción no existe en otras universidades en Colombia, pero ese curso se vuelve el punto de entrada para aquello que llamamos ingeniería humanitaria, o por lo menos para empezar a tener proyectos, cursos, módulos, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de los hallazgos. El otro hallazgo, y creo que esto también se refleja en la mayoría de nuestros países, tristemente, es la falta de recursos y preparación institucional, ¿sí? Desafortunadamente en Colombia, yo creo que en muchos países, el presupuesto nacional que va dirigido a la ciencia, a la investigación de ciencias en ingeniería, cada vez es más reducido, ¿sí? Cada vez es más politizado, ¿sí? Y también existen otras carencias, creo yo. Por ejemplo, falta una cultura de financiación por fuera del Estado, ¿sí? Como en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos divisiones internas en nuestras universidades que nos permiten llegarles a las fundaciones privadas como la Fundación Ford, a la Fundación Rockefeller, a la Fundación Carnegie. En la mayoría de las universidades no existen estos grupos de trabajo que trabajen con los profesores y los estudiantes para llegar a esas fuentes de financiación, ¿sí? Y tristemente seguimos dependiendo en la mayor parte del Estado, y como lo muestra esa gráfica, pues el Estado no solamente está quebrado, sino la poquita plata que de pronto tiene no va a estar dirigida a la ciencia y a la ingeniería. Otra cosa que descubrí es que en una misma ciudad existen diferentes historias y niveles de desarrollo. Este es un mapa de la ciudad de Medellín, y cómo lo muestran sus diferentes comunas y sus diferentes barrios.
hay una diferencia grandísima en los niveles socioeconómicos, en los niveles de violencia, ¿sí? En los diferentes barrios. Entonces, el hecho de llegar uno como ingeniero humanitario a trabajar en una ciudad tan compleja como Medellín, las realidades, por ejemplo, de la Comuna 1, que es el circulito allá arriba en Santo Domingo, es muy diferente para los que han estado en Medellín al barrio del Poblado, que es un barrio, en Colombia lo llamamos de estrato 6, en donde vive gente muy de bien, ¿sí? Todos con sus servicios públicos, ¿sí? Con unas capacidades económicas increíbles, unos niveles de adquisición muy altos. Entonces, en una misma ciudad se puede uno encontrar con dos realidades completamente diferentes, como si fueran dos países diferentes, ¿sí? Y esto no se nos debe olvidar porque yo creo que en todas las ciudades estoy casi seguro que esa es la realidad. Por ejemplo, de la Ciudad de México, encontramos unos niveles de confort y de diferencias socioeconómicas en donde uno no puede extrapolar y asumir que una comunidad aquí y una comunidad allá dentro de la misma ciudad están viviendo las mismas realidades. Bueno, ¿cuáles son algunas de las estrategias que empezamos a poner en juego? Entonces, el contrarrestar las ideologías, ¿no? Entonces, como les dije, las tres ideologías que encontré, las del desarrollismo, las del paternalismo de Estado y la de politización. Esto nos llevó primero a cuestionar estas ideologías, estos métodos y los supuestos que tienen. Entonces, empezamos a meternos dentro de los cursos. Aquí les muestro unas fotos, por ejemplo, en donde empezamos a tener injerencia en los cursos de concreto, ¿sí? En donde los estudiantes de ingeniería civil nunca habían pensado, por ejemplo, cómo el concreto como material es un símbolo de la modernidad y es un material que, por ejemplo, en Colombia entró y empezó a adquirir dimensiones diferentes, como lo ven en las fotos de abajo, gracias a la construcción de Ciudad Kennedy, que desde luego era uno de los proyectos del desarrollo internacional, ¿sí? Entonces, empezar a que vieran al concreto de una forma diferente y cómo ese concreto empezó a beneficiar a ciertos grupos, pero no a otros, y cómo ese concreto venía lleno de simbolismos del desarrollo internacional de Estados Unidos, desde luego dentro de una política de la Guerra Fría, ¿sí? Pero que no necesariamente se ajustaba a todas las realidades nacionales de ese momento. Entonces, esa fue una de las estrategias. La otra estrategia era empezar a contribuir a la capacidad institucional. Entonces, en los estudiantes, por ejemplo, hicimos una colaboración con la IEEE Technology for Good y los convencimos de que tuvieran una competencia de diseño que se llamara Technology for Good Colombia. Aquí estas fotos muestran, por ejemplo, cómo en ese proceso de esa competencia tuvimos más de 36 grupos a todo Colombia. Creo que eran más o menos unos 100 estudiantes que pasaron propuestas. De esos grupos escogimos 9 finalistas que los invitamos de forma presencial a la ciudad de Medellín a que tuvieran una competencia final y esto empezó a cambiar la mentalidad de los ingenieros de cómo ellos como estudiantes de ingeniería podían poner los cursos de diseño y lo que habían aprendido en el currículum al servicio de las comunidades vulnerables en Colombia. Ahora les voy a mostrar una diapositiva porque esta competencia de Technology for Good este año ya la subimos a una escala diferente y la tenemos en el grupo andino. Entonces ya en este momento están participando estudiantes de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Otra estrategia de capacidad institucional es darles talleres de capacitación a docentes. De pronto algunos de ustedes reconocen a este gran amigo de la foto en la mitad. Este es el profesor Kanjan Mehta de la Universidad de Lehigh.
él vino a Medellín y dimos un taller de una semana a docentes que querían aprender cómo integrar proyectos de impacto social en los cursos de ingeniería, algo que antes no creían que era imposible. Cómo llevar estos proyectos de impacto social en cursos como estática, termodinámica, circuitos, mecánica de fluidos, etcétera, etcétera. Esto lo hicimos y queremos pensar con ustedes cómo podemos llegar a hacer esto en sus países correspondientes. Otra estrategia es talleres participativos. Esta es una de mis fotos favoritas porque refleja en gran parte lo que es la ingeniería humanitaria en la academia. Este fue un taller que hicimos al comienzo del proyecto que comentó Mateo, en donde hicimos un mapeo de los problemas que tenían los mineros artesanales y de pequeña escala de oro. En este taller, como lo ven en la foto, hay académicos, profesores, estudiantes, mineros, trajimos mineros y mineras de diferentes partes de Colombia, funcionarios de entidades del Estado que tienen que ver con la regulación y la normativa de las minerías. Trajimos a directivos de las compañías mineras. Hicimos un taller participativo centrado en la definición de los problemas que tenían los mineros. Y fue de aquí en donde salió el proyecto que Mateo mencionó de minería responsable y comunidades resilientes. La otra, bueno, aquí hay proyectos. En este momento estas fotos muestran la problemática que estamos abordando con estudiantes de la Escuela de Minas de Colorado en Medellín, Colombia. Ellos todavía están allá. Estamos tratando de organizar y dar capacitación a los recicladores de calle y recicladores de oficio, ¿sí? Estas fotos son de un relleno sanitario en las afueras de Medellín, en donde llegan toneladas y toneladas de basura todos los días y estas personas de la forma más heroica tienen que básicamente ganarse la vida reciclando de los desechos de la población de Medellín. Otra estrategia, como lo muestra esta foto, es conectar los cursos que tenemos en Estados Unidos. Este es un curso que yo dicto en la Escuela de Minas de Colorado y lo tenemos conectado gracias a uno de nuestros partners, Diversa. Ya les voy a mostrar una diapositiva sobre quién es Diversa y cuál es su método. Entonces, todas las semanas conectamos a los estudiantes en el salón de clase en Golden, Colorado, con las comunidades de recicladores en Medellín y empiezan de la mano juntos a través de esta organización Diversa a pensar cómo mejorar las condiciones de trabajo y de vida de estos recicladores. En el último semestre, por ejemplo, hicimos un rediseño de una de las máquinas portátiles trituradoras que les permite a los motocargueros, los que manejan esas moticos que recogen escombros, es uno de los problemas más grandes ambientales de la ciudad de Medellín, es lo que se llaman todos los puntos críticos, que me imagino que ustedes los encuentran también en sus ciudades, que es el botadero de ladrillos, el inodoro roto, las tejas, todos los materiales de construcción por ahí regados, ellos los recogen y los trituran y los convierten en materiales de construcción nuevos. El método Diversa, aquí representado en esta diapositiva, Diversa es una organización de enganche comunitario en Colombia, ¿sí? Y ellos tienen el deseo de empezar a trabajar en varios países de Latinoamérica. Entonces, los que estén interesados en relacionarse con Diversa me pueden contactar a mí o a la doctora Sandra. Nosotros estamos muy conectados con el staff de Diversa, en donde ellos tienen esta oferta de valor en conectar a sus estudiantes con las comunidades, ¿sí?
Lo hacen en Colombia con universidades locales, lo han hecho en Guatemala y ahora a través de esta competencia de Technology for Good Grupo Andino lo están haciendo pues con esos estudiantes de los 4 países que ya mencioné. Bueno, para terminar rápidamente, voy a mostrarles esta diapositiva. ¿Por qué le apostamos a todo esto? Esto simplemente no es una estrategia para conectar a la ingeniería con los grupos menos favorecidos, sino también para solucionar un problema que creo que que nos agobia a todas las universidades, y es la deserción, ¿sí? Y la insatisfacción que tienen los estudiantes con los currículos de ingeniería. Les muestro esta diapositiva porque esta diapositiva es un trabajo de una socióloga de ingeniería que se llama Erin Seck, en donde ella mostró cómo los estudiantes de ingeniería entran a los programas con una visión romántica de lo que quieren hacer con la ingeniería en el mundo, y a medida que empiezan a viajar por el currículum de la ingeniería, van perdiendo esa pasión, perdiendo ese compromiso con su compromiso de servir al público, de servir al medio ambiente, ¿sí? Entonces ella le apunta muy directamente y le echa la culpa, llamémoslo así, al currículum, el currículum que es puramente técnico, en donde no muestra esa conexión entre la ingeniería, ¿sí? Y el servicio a lo público, el servicio a las comunidades, el servicio al medio ambiente. Entonces, esta apuesta de ingeniería humanitaria no es solamente para quedar bien con las comunidades y los grupos menos favorecidos, sino también para empezar a abordar un problema muy grave que creo que tienen todas nuestras universidades, que es el problema de deserción y de falta de interés de las generaciones nuevas sobre la ingeniería. Bueno, aquí les muestro, ya para terminar, unas oportunidades que tengan muy presentes. Esta es la competencia que les mencioné de Technology for Good del Consejo Andino. Esta ya está en curso y como tenemos un gran número de participantes de los 4 países en esos temas que están ahí ilustrados en la diapositiva. Otras oportunidades que les quiero presentar para seguir esta conversación sobre ingeniería humanitaria es una conferencia, la cual el profe Pali fue el organizador en los últimos 2 años y ahora nos la pasó para la Escuela de Minas de Colorado. Entonces la versión 2025 va a ser en mi universidad en Golden, Colorado, y el tema es tecnologías en contexto, ¿sí? Es un tema muy diciente porque muchas veces a los ingenieros se nos olvida que el contexto en gran parte es todo. Las tecnologías no funcionan sin entender el contexto político, cultural, histórico, ambiental, geográfico, topográfico, etcétera, etcétera. Entonces, la convocatoria para los papers de esta conferencia ya cerró, pero los que quieren ir a participar de esta conferencia, bienvenidos. Otra oportunidad, esta va a ser en septiembre en Cali, Colombia. Entonces, como lo ven ahí en esta diapositiva, es el encuentro de la Red de Ingeniería para el Desarrollo Social en Colombia, y va a ir de la mano con el tercer encuentro latinoamericano de Ingeniería y Sociedad, y se va a organizar como el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Desarrollo Social. Y allí vamos a hablar en Cali, Colombia, en esas 2 universidades que ven listadas ahí, vamos a hablar sobre otras ingenierías posibles, incluyendo lo que aquí estamos llamando la ingeniería humanitaria. Y ahora sí, para terminar de verdad, pues me toca hacer el marketing de mi programa. Ya sean estudiantes de ustedes o ustedes mismos, si están interesados en la maestría de Ciencias e Ingeniería Humanitaria, les muestro aquí más o menos una diapositiva en donde muestra los mayores componentes de este programa, en donde pueden acompañarnos
a hacer su maestría o a mandarnos estudiantes a que hagan la maestría con nosotros para que esperamos tener a más personas como Mateo en un futuro por toda Latinoamérica. Y ahora sí, termino. Si tienen preguntas, ahí está mi información, mi correo electrónico, la página web del programa de Ingeniería Humanitaria en la Escuela de Minas y mi página personal en donde encuentran la mayor parte de mis trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lucena. Solo quiero invitarles, como se dieron cuenta, esta es una propuesta que es una propuesta ampliada sobre cómo llevar ingeniería humanitaria a una realidad práctica en las facultades de ingeniería. Luego les invitamos a todos y a todas los decanos y decanas que puedan estar acá, directores de programa que estén interesados, a hacer contacto con nosotros para poder conversar sobre estas posibilidades en sus facultades.